Muy bien. Marcos 4:30. La palabra de Dios dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Padre, te pedimos tu bendición para esta palabra que vamos a compartir. Oro, bendito Dios, para que puedas hablar y ministrarnos y que podamos, Señor, salir edificados de tal manera que podamos ser fortalecidos espiritualmente. Te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar de esta. El título es La obra de Dios en nosotros. La obra de Dios en nosotros. Muy bien. En la porción de las enseñanzas de las parábolas de Marcos hemos reflexionado ya varias cosas, hemos venido aprendiendo en las semanas anteriores, en los cultos del día domingo, algunas reflexiones acerca de los versículos 21 al 25, también estuvimos viendo el 26 al 29, pero este énfasis que aparece en este texto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Primero, veamos que ya Jesús habló de la parábola principal que da introducción a esta parábola de la semilla de mostaza. Es decir, todas estas comparaciones que Jesús está haciendo tienen como objeto que nosotros podamos ver esencialmente cosas de la vida diaria, prácticas, y que esas comparaciones nos sirvan a nosotros para comprender el crecimiento del reino en nuestras vidas también. Pero lo que yo rescato de esto es que, en primer lugar, cuando Dios quiere hacer en nuestra vida algo diferente, hay una lucha, hay complicaciones que no son fáciles entenderlas, pero se las voy a explicar, se las voy a tratar de poder enseñar. Primero, esa semilla de la palabra, del evangelio, tiene que luchar con esos factores que ya Marcos 4 nos ha hablado. Dice que el sembrador tiró la semilla, salió a sembrar, pero esa semilla enfrenta ciertos tipos de terrenos que no son fáciles para poder producir un fruto adecuado, y ya nos habló de situaciones externas, es decir, por ejemplo, nos habló de aquella que cayó sobre el camino y en el camino la semilla no penetró. Entonces, y nos habló también acerca de las pedregales, es decir, semillas que caen en medio de pedregales implica personas que reciben la palabra inmediatamente con alegría, pero cuando vienen las complicaciones, las situaciones de conflicto, el calor del sol se quema esa semilla que ha caído en medio de pedregales. Pero también habló acerca de los espinos, y los espinos representan los afanes de la vida, y una persona que tiene afanes y la semilla quiere hacer en él un cambio de vida, no puede. ¿Por qué? Porque los afanes corrompen el fruto del crecimiento. Sí hace buena raíz, sí crece, sí da ciertamente cierto desarrollo, pero cuando va a dar fruto no puede, porque los afanes de la vida se roban el fruto del crecimiento. Entonces, si bien es cierto, la palabra tiene que luchar con una cantidad de cosas externas en nuestras vidas, también tiene que luchar con cosas dentro de nosotros. Es decir, esta parábola está establecida, por lo menos como Marcos la presenta, para que nos pongamos en un entendimiento. ¿Qué tanto la palabra en mi vida ha hecho un cambio, una transformación real? Y fíjense que
para poder interpretarla hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, esto del que el grano de mostaza es la semilla más pequeña, era un dicho, porque realmente habían otras semillas de árboles más pequeñas que la semilla de mostaza. Pero el dicho en la Palestina del primer siglo era que no hay una semilla más pequeña que la semilla de mostaza. Entonces, desde aquí Jesús ya comienza a darnos una cuestión, una interpretación. Es decir, el reino y la palabra de Dios comienzan con cosas pequeñas, no están allá en cosas grandes. El problema es que nosotros siempre luchamos por cosas tan inmensas en nuestra vida, por cosas y anhelos que queremos, porque díganme ustedes, ¿quiénes de los que estamos aquí en esta noche no quisiéramos cambiar todo ya? Y que las cosas que me están quitando a mí la vida ahorita se resuelvan y que aquellas cosas y anhelos que yo necesito se arreglen ya. Todos aquí quisiéramos hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? La parábola de la semilla de mostaza me enseña que para el Señor, primeramente, es más importante el proceso que otra cosa. Entonces, no se trata de lo que querés alcanzar, se trata del proceso que tiene que seguirse. Hace poco estábamos ahí con unos amigos que tienen una situación con unos juicios y los procesos han cambiado mucho. Hoy, por lo menos, los procesos mercantiles son más cortos que antes. Entonces, yo estaba preocupado porque decía, si no se presenta este documento antes que por ejemplo, si usted lo demandan, lo embargan, lo emplazan, es decir, lo notifica que lo embargaron, que ya le quitaron lo que está embargado, lo que está en el registro ahí. Pero después de eso, si usted no alega nada en 10 días, usted prácticamente ese proceso ya no tiene nada más que alegar, a menos que exista un recurso interno, alguna cosa que usted quiera alegar, pero si no, no se alega. Pero ¿qué sucede? Aquellos juicios que antes duraban 2 años, 3, hoy están durando 1 año. Y usted rapidito le están haciendo el proceso, la demanda. Otra persona que estuvo en las últimas semanas pasando un problema de carácter penal y el fiscal llegó, porque gracias a Dios, para la gloria de Dios, el lunes pudo salir y le dijo, mira, le dijo, si tu abogado hubiera hablado conmigo el viernes te hubieras ido. El viernes te hubieras ido porque ya tenían un acuerdo y era un proceso de estafa, y la estafa, usted acuerda con la persona y usted va libre, pues. Pero el problema es el fiscal decía, no, si me lo hubieras traído yo te hubiera sacado ya. El problema es que para mala situación de nosotros, todo lo que Dios quiere lograr de nuestra vida es un proceso largo. Y esto quiero dejarlo claro, o sea, nada que usted anhele, quiera o desee le va a costar 2 meses. Todo requiere un proceso de tiempo. Entonces, en la vida y en el reino de Dios, las cosas no son porque usted quiere ya las cosas. Deje que Dios sea Dios en su vida, que el proceso se establezca en su vida y deje que Dios y el tiempo haga su función en su vida. Lo primero que hay que dejar es el tiempo. No vas a cambiar, no vas a acelerar. Si vos hoy estás aquí y querés ya las cosas, no funciona así. Tiempo es lo primero que Dios quiere dejar claro que nosotros tenemos que aferrarnos. ¿En qué sentido? Lo primero que cambia nuestros corazones es el tiempo de Dios. Y si usted quiere dejar que Dios lo haga, ¿qué es lo que tiene que hacer? No se meta. Porque a veces por acelerar nosotros terminamos arruinando el proceso. Y mire que cuando Abraham recibió la promesa de recibir un hijo, pero ahí andaba Agar y la esposa se desesperó. Sara le dice, Abraham, aquí está mi esclava. El código de Hammurabi lo permitía, las leyes comunes lo permitían. Entonces, si la mujer era estéril,
se permitía que la esclava de la casa se pudiera acostar con el patrón y que pudieran tener un hijo. ¿Y qué pasó? Sara se desesperó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a meter las manos en los planes de Dios, oiga bien lo que pasa. En lugar de dejar que el tiempo haga su obra en nosotros, ¿sabe qué es lo que hacemos? Prolongamos más el proceso. Y aquellas cosas que usted pudo haber tenido en un año, 2, usted las tiene en 10. ¿Por qué? Por su necedad. ¿Y qué pasó con Sara? Acostate con la sierva. ¿Y qué sucedió? Tuvieron un hijo llamado Ismael. ¿Pero qué pasó? Ese Ismael les provocó más problemas y conflictos, hasta el punto que Sara le dijo a Abraham: échalos de la casa, yo ya no los quiero aquí. ¿Por qué? Porque cuando ya venimos y tomamos las decisiones absurdas que tomamos, no dejamos a Dios hacer la obra que tiene que hacer en nuestra vida. Deje de querer usted controlar el proceso. Deje que el proceso de Dios sea en su vida y no se meta en el tiempo, porque el tiempo es perfecto y el tiempo lo tiene Dios en su mano. No hay para dónde. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros cuando nos metemos? Prolongamos las cosas. Prolongamos las cosas. Usted sabe que, hablando de cosas judiciales, cuando usted en un proceso penal, usted le dice, usted acepta su responsabilidad, acepta su culpa, usted se puede someter a un proceso abreviado. Y sabe qué bonito, porque si usted confiesa y dice, mire, es cierto, en ese proceso de cualquier naturaleza, de carácter penal más que todo, y usted dice, mire, yo me robé, y usted acepta que usted cometió ese delito, usted hace un acuerdo. Y aquella pena que le hubiera tocado posiblemente tener unos 6, por ejemplo, unos 7 años, se le hace de 3, la mitad. Y lo que iba a sufrir y lo que iba a durar el proceso se acorta. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios quiere hacer la obra en nosotros? Pongámonos en las manos de Dios y no nos rebelemos. Dejemos que Él haga la obra en nosotros. ¿Sabe que hay gente que el juicio que están llevando es de 5 años? ¿Y sabe qué es lo que está haciendo usted? Renegando, chillando, y es como que le llevan a ponerle una inyección, una vacuna, y el médico o la enfermera le dice, póngase blandito, respire profundo. ¿Y qué es lo que hace usted? Usted se pone duro, usted se estresa todo y le duele más. Con Dios las cosas son iguales. Acepte su culpa. Dígale a Dios, yo la regué. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos una cantidad de gente rebelde que nunca tienen la culpa de nada, que toda la vida fulano, mi exmarido, mi exmujer, que mira que la secretaria, que el jefe no me quiere. El día que vos digas, yo tengo la culpa, de ahí en adelante vas a salir. Y ahí, aquel proceso de 5 años se te va a hacer de 2. Y te lo digo porque yo no había persona más desesperada que yo. Entonces yo he aprendido que la primera obra que Dios tiene en el hombre es el tiempo. ¿Y por qué? Vea lo que dice este texto y se lo voy a mostrar. Si usted ve el versículo 31, está hablando de la semilla mostaza. Sí. ¿Cuál es el contraste? Lo pequeño se hace grande. Diga conmigo, lo pequeño se hace grande. Pero se lleva un proceso para que lo pequeño sea grande. No es de la noche a la mañana. No es algo que puede pasar en 2 días. No, es un proceso de tiempo. Vea lo que dice el 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pequeña. O sea, el detalle es, Jesús está diciéndonos, como el dicho lo decía, no hay semilla más pequeña que la semilla de mostaza. Sí, pero ¿cuál es el punto? Mira el contraste, verso número 32. Pero después de sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, ¿qué sucede? Lo pequeño se hace grande. En los procesos de Dios,
el tiempo es el factor más importante. ¿Por qué? Porque es lo que más hace transformar la vida del hombre y de la mujer. Si usted a través del tiempo usted no aprende sus lecciones, hermano, quiero decirle que usted sinceramente lo que está haciendo es interfiriendo en los planes de Dios. Nada de lo que usted busque adquirir rápido va a ser de bendición. ¿Qué le dijo el diablo a Satanás a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le estaba diciendo? Te doy los reinos del mundo sin necesidad que vayas a la cruz. ¿Y qué sucede? Ninguna decisión que requiera el camino fácil va a tener fruto positivo. Todo lo que usted busque desesperadamente, por lo que busque afanadamente hacer. Mire, yo he anhelado cosas en mi vida, afanado y queriendo las cosas, y ¿sabe qué ha pasado? Las he perdido, las he rechazado o me las han quitado. ¿Por qué? Porque con Dios no se trata de lo que alcanzamos, se trata el proceso que llevaste para alcanzarlo. Por lo tanto, en el crecimiento de la semilla de mostaza no tiene nada que ver el hecho de que usted comience con algo muy pequeño en su vida, sino que lo que tiene que dejar es que Dios haga la obra. ¿Por qué? Mire lo importante que es esta parábola. La semilla, diga conmigo, la semilla tiene poder. Mire, la palabra de Dios y la semilla del evangelio son tan poderosas que usted no tiene que hacer nada. ¿Y qué tiene que hacer? Oiga la palabra. Deje que la palabra crezca en su vida, que dé fruto. Pero toda la vida estamos interfiriendo en el proceso y queriendo que las cosas sean como nosotros queremos. Y se lo digo por varias otras razones. El error que cometemos es, tenemos grandes sueños y metas, sí. Pero mire, con el tiempo yo he aprendido en algo. Al principio en el ministerio, yo quería construir cosas grandes para Dios. Y yo decía, yo me acuerdo cuando me mandaron a Cajutla, yo decía, y cometí el peor error de todo, ¿verdad? Que el pastor que estaba de colaborador, el pastor René Mata, le dije yo, mira René, no te preocupes, porque esta iglesia va a crecer, ya vas a ver cómo vas a ver esta iglesia. Y claro, yo confiando en que yo tenía un dinero y que podía poner. Pero ¿qué pasó? Pues de nada sirvió esa cuestión. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando yo le dije eso a René, estaba prácticamente poniéndome yo una atadura a mi propia vida, a mi propia lengua. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, todo lo voy a hacer rápido y aquí lo voy a hacer así, no se puede. Deje que las cosas tomen su curso. Las ramas van a comenzar a surgir, la semilla va a comenzar a germinar y de repente esa semillita pequeña va a tomar espacio, va a tomar vida, va a tomar raíces y va a comenzar a generar un crecimiento, porque usted no es más grande que Dios, ni yo soy más grande que Dios. Dios hace las cosas sin que usted lo esté desesperando. Dios va a hacer su plan y su propósito sin que usted pueda interferir en su proyecto, porque en el proyecto de Dios nadie puede meter su mano. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tiramos la semilla y estamos hostigando. No, aquí no. Y yo quiero que la casa sea grande. Y yo quiero pedir un crédito aquí. Y yo quiero pedir un crédito allá. Cálmate, hombre. Cálmate. Deja que la palabra haga por sí misma su proceso de germinar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, ¿sabe qué? Yo ya no me preocupo. Yo estaba hablando con unos pastores y yo les decía, y me preguntaban, ¿cómo ves la iglesia en Cojutepeque? Bonita, le digo yo. Y mira, y me dicen, pero yo veo que estás creciendo y que todo Dios te está bendiciendo. Sí, pero yo ya no pienso como antes. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a esperar 10 años. En 10 años hablemos. Vamos a ver cómo está la iglesia. Pero 6 años, muy poco. 7 años, muy poco.
Los procesos de vida son largos, no son cortos. Son procesos largos de vida. ¿Cuánta gente está divorciada aquí, separada? ¿Y cuál fue el peor error que han cometido? A los 5 años, 2 años de estar ya separados, otra mujer. No, tranquilos, hombre. Hay más tiempo que vida. Pero ¿cuál es el problema? Nos desesperamos. Y le queremos poner a la semilla abono. Queremos echarle agua. Y queremos y ponerle. ¿Y qué pasa? La ahogamos. Porque nos metemos en los planes de Dios. Cálmese. ¿Sabe? Le voy a comentar una indiscreción que yo cometí. El primer año que me mandaron a la iglesia de Usulután, yo me sentía el hombre más victorioso. Y yo dije, porque uno piensa que la sabe de todas, ¿verdad? Y piensa que uno se las puede y que uno tiene experiencia. Y cuando llegamos a diciembre, a mí me mandaron en febrero, llegamos a diciembre, pedí los balances de la iglesia, los balances económicos, y pedí los balances y los resultados de asistencias. El resultado era que habíamos crecido del año anterior, a donde estaba el pastor que estaba antes que yo. La iglesia había recibido ese año $8,000 más de ofrendas. $8,000 más. Entonces, yo quería ir donde el pastor general, fundador. Y cabal, un día bien me acuerdo, miércoles, en la mañana, yo llegué bien como el pavo real, ¿va? Con los papeles, ¿va? Y le voy enseñando, pastor, le quiero dar mi reporte de trabajo, que usted vea. Y hermano, yo contento porque yo le llevé la comparativa, ¿va? Año 1 del pastor de su servidor y 2 años del pastor anterior. $163,000 en un año. Asistencias, habíamos sobrepasado, llegamos a asistencias de 500, 600 gentes en los primeros cultos de las 9 de la mañana. ¿Y sabe qué? Yo se lo puse bien contento al pastor general. Y sabe que el pastor se me quedó viendo. No le puedo decir lo que me dijo. ¿Vos crees que yo soy? Y la palabra, ¿vos crees que con un año vas a convencer a Dios que tu trabajo es bueno? Hermano, yo sentí que me dio una bofetada en la cara, porque yo decía, yo he logrado. Es que ese era el problema, no era yo, es Dios haciendo su obra. Y mire, que me arrepentí hasta la muerte. ¿Sabe por qué? Porque al año se me dividió la iglesia. A los 2 años comenzamos a experimentar un montón de problemas, y las palabras que el pastor fundador me profetizó, que te falta todavía, porque él siempre decía, te falta mucho que sufrir, me decía. No se equivocó, hermano. 8 años y medio. ¿Y sabe de qué me di cuenta? Que no importa lo que se vea en apariencia, lo importante es lo que Dios hace dentro de nosotros. No, usted con las apariencias puede engañar a quien sea. Usted puede decir que usted ha alcanzado lo que quiera, pero si por dentro usted no ha edificado nada, si Dios no ha hecho la obra en usted, entonces de nada ha servido, de nada sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejemos que la semilla se siembre, germine, crezca, pero no interfiera, porque la palabra de Dios es poderosa y la palabra va a hacer fruto en usted. ¿Qué tiene que hacer usted? No se meta. No se meta. La primera obra que hace Dios en nosotros es el tiempo. El tiempo deja su huella en nosotros. No solamente vamos envejeciendo, no solamente vamos teniendo pelo más cano, algunos que igual vamos perdiendo el pelo y todo, pero hay algo en nosotros diferente, porque no puede ser igual. No es lo mismo usted con 20 años que usted con 40 años. Usted ha cambiado. El tiempo pesa ante los ojos de Dios. El tiempo es un factor importante en los planes divinos y en los propósitos divinos. Y mire, le voy a comentar esto. Yo siempre quise una iglesia. Yo decía, voy a pastorear una iglesia, pero yo quería una iglesia en Ciudad Delgado.
Y ya venía de Acajutla, ya venía de otros, de Chalchuapa. Y yo decía, Señor, yo quiero poner una iglesia en Ciudad Delgado. ¿Y qué sucedió? Pues yo creí que estaba preparado. Y no. Usted sabe que mi esposa tiene toda la razón en lo que le voy a decir. La primera oportunidad que Dios me dio como para decir, este es un ministerio, el Señor me lo dio hasta que yo me casé. No me lo dio a los 24 años. Me lo dio a los 30 años. Y yo ya estaba casado. Porque Dios no quería mandarme a servirle a Él sin tener a mi esposa, una compañera. Y le voy a decir otra cosa. Todo lo que yo he sufrido, mi esposa lo ha sufrido igual y más quizás. No es fácil. Hay que pasar el proceso del tiempo. Y hay cosas que Dios no se las va a dar si usted no llega a una edad determinada. Porque Dios pretende que la edad también establezca criterios en nosotros. Dios cambia a las personas con el tiempo. Deje que la semilla crezca. Y aunque usted le grite y aunque usted diga, no va a crecer más rápido el palo. No va a crecer más rápido la hoja del árbol. No va a dar más fruto tampoco. Yo les contaba de este palo de limones, ¿verdad? Y el pastor Munguía, el pastor Rafael, él es un hombre de agrícola, bastantes cosas de terrenos. Entonces, en la iglesia nosotros teníamos ese palo de limón. Y el bendito palo de limón lo teníamos cabal, sembrado en la subida de las gradas por la escuela bíblica. Pero el palo nunca había dado limones, nunca. Entonces el pastor ese día, bien me acuerdo, me dice, mire pastor, me dice, ese palo de estorbo está sirviendo. Lo vamos a mochar, ahí le voy a sembrar yo un palo ahí. Y yo no sé qué pasó en ese año. Fíjese que literalmente era el año, tenía 4 años de estar en Usulután. Al 5.º año, ese palo comenzó a echar limones. Y yo me pregunté, ¿y cómo es que el palo ha echado limones? ¿Verdad? Si nadie le ha puesto abono, nadie le ha hecho esto. Quizás oyó la amenaza que lo iban a cortar, ¿verdad? Pero, y por eso dicen gentes que cuando se le habla a los palos, yo nunca le he hablado de un palo, es más, ni a un gato, ni a un perro, o sea, yo veo algo absurdo eso, ¿verdad? Pero hay gente que le habla a los chuchos, ¿verdad? Y le dice, estás solo, tenés hambre, y quieren que el chucho le diga, wow, wow. Pero sabe que el árbol, el mismo año que la iglesia comenzó a fructificar, el palo comenzó a echar limón. Y yo dije, ¿por qué Jesús compara, mire bien, la fructificación y compara la productividad con los árboles? La razón es la siguiente. Para poder ver un árbol frondoso, usted tiene que invertir mucho tiempo en ese árbol. ¿Qué pasa cuando Jesús llega en la última semana de vida y se acerca a Jerusalén y ve aquella higuera que no tenía fruto? La higuera era frondosa porque tenía muchas hojas. Pero ¿cuál es el punto? La higuera primero da fruto y después da hoja. Eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces, Jesús pensó de lejos, si ya tiene hoja, es porque ya está el fruto del higo. ¿Qué sucedió cuando llegó y se acercó a la higuera? No tenía fruto. ¿Qué hizo Jesús? Es el único evento de la vida de Jesús que ha sido de castigo. Maldijo a la higuera. Y sabe, al siguiente día que pasaron, 24 horas después, la higuera estaba seca. ¿Qué pasa con las personas que no quieren seguir los procesos? ¿Qué pasa con aquellos que quieren saltarse? Usted tenía 16 años y a los 18 ya salió embarazada y usted tenía que salir embarazada a los 28, 30 años. Usted se aceleró. Usted aceleró. Tenemos la mala costumbre de querer acelerar las cosas. ¿Y sabe lo que provocamos? Lo que provocamos es que perdemos el fruto. Lo que pudimos
lo que llegamos a hacer, no lo pudimos tener. Pero ¿qué sucede? Es más triste la historia de aquellos que les va a tocar como la parábola en el Evangelio de Lucas, que cuando se le pregunta, ¿verdad?, al que estaba sembrando, al que estaba cuidando los árboles, y le dice: mira, yo veo que este palo no echa fruto nunca, ¿por qué no lo quitas y lo desarraigas? No, démosle un tiempo, lo vamos a cuidar, lo vamos a abonar, y si da fruto, pues hemos convencido y hemos tenido victoria. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me llama la atención de esa parábola? Que aquellos árboles que están en un terreno y que no están haciendo nada, solamente le están robando la productividad. Y sabe, hermano, que hay muchas personas que en lugar de ayudarnos, nos inutilizan. Y habemos personas aquí que tenemos que ser conscientes de esto. No, o sea, le estamos robando la vida a nuestro esposo, a nuestra esposa. No les damos nada de bien. Pero la pregunta es, ¿por qué? La razón es bien sencilla. La razón es porque no queremos tener que ver con el proceso de cambio. Si estás en la iglesia, si estás en las cosas de Dios, no seas un árbol inútil y no seas un árbol que se quede seco. Sé un árbol que produce fruto. Produce fruto. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Espere, tenga paciencia, no se desespere con las malas decisiones. Ustedes jóvenes, los que están aquí presentes, no quieran correr, vivan su vida, su juventud. Hablaba ayer con un médico y que ya se va a graduar, 1 año le falta para graduarse de doctor. Mire, pastor, me dice: yo tengo un problema, que yo he perdido una relación. No te preocupes, graduate primero y después Dios te va a dar una persona. Pero ¿qué tenés que hacer? Cálmate, no te andes acostando con cualquier mujer. Sometete al dominio de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Queremos siempre saltarnos la barda. Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo. Queremos ir a pedir, queremos ir a rogar. Cálmense. Dios tiene un tiempo para todo. Y le voy a dar una lección. Todo aquello por lo que usted se afane es un fracaso. Nada le va a salir. Pero todo aquello que sea esperar en Dios, Dios va a traer a su tiempo, el tiempo oportuno, y el milagro va a suceder. Si se desespera, si se mueve de la sala de espera, pierde. Si espera y es paciente, Dios va a traer su recompensa. Deje que el árbol crezca. Deje que el árbol produzca fruto. Deje que el árbol crezca y dé espacio a lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, en segundo punto, con respecto al crecimiento, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Bueno, la obra de Dios primero es el tiempo, es cosa de Él, cosa de Él. Segundo elemento, fíjese que nos hace tener una obra de Dios en nosotros, son los procesos de prueba y los problemas de vida. Fíjese que a través de esos procesos Dios nos da un gran crecimiento en nuestra vida. Y nosotros no lo concebimos, porque ¿quién de nosotros quiere pasar por tiempos malos? Pero la verdad les voy a decir esto: crecemos más en los tiempos de desierto y sequía que en los tiempos de abundancia y bondad. Crecemos más cuando no hay agua. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando llegamos a la isla San Sebastián, esto yo le contaba, el dueño de la coquera ahí, porque él fue el primero que sembró coco de este tipo costarricense. Entonces la gente le hacía burla porque el coco es de un color diferente. Y mira, este está loco, mira lo que está sembrando. Y todo el mundo lo humillaba. Pero de repente, conforme el tiempo fue pasando, este hermano, porque es cristiano, el coco lo comenzó a vender. Y comenzó a sembrar. Entonces él me enseñó una foto de cómo era el terreno. Y fíjese que yo por primera vez en mi vida jamás había visto eso, porque le soy honesto, no me familiarizo mucho con esta situación. Llego y nos ofreció coco, un coco delicioso, rico, pero cuando me enseñó la foto del terreno arenoso, fíjese que se veía todo aquello desértico, raro, asoleado, sin un palo.
Y cuando ya yo vi la diferencia, yo dije, hey, qué increíble, ¿va? ¿Cuánto tiempo te has tardado en hacer esto? Mire, pastor, fíjese, 10 años. 10 años. Pero estoy diciendo que en ese terreno no tiene menos de, ¿qué? No, por lo menos unas 100 palmeras, más de 100 quizás. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Mire, me dijo, toque aquí, me dijo, comenzó a escarbar y comenzó a escarbar. Las raíces de la palmera se habían extendido en todo el terreno y las partes hundidas, donde se veía hundido, ya no estaba hundido, sino que se había sobresalido, porque las raíces de la palmera no se desarrollan hacia lo profundo, sino que se desarrollan hacia los lados. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, buscan el agua. Y esas palmeras han crecido increíblemente. Pero ¿cómo crecen? En la sequía, en el calor, porque las raíces buscan el agua. Pero a través de esa escasez de agua llegan a crecer tanto y producen tanto fruto, que es increíble lo que pasa en ese cultivo. Y yo me puse a pensar en mi vida. Yo he aprendido a crecer más cuando me ha faltado todo. Le estoy diciendo dinero, salud, abundancia. ¿Pero por qué? Porque es en el tiempo que más buscamos a Dios. Y sabe que en ese momento crecemos, y crecemos de todos lados, hacia adentro, hacia lo profundo, hacia los lados, y nos vamos desarrollando de tal manera que cuando comienza a venir la sequía, como dice el Salmo y como dice Jeremías capítulo 17, no sabrá cuando viene el calor ni la sequía. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que no dependemos de nada externo. No dependemos de ninguna situación externa. No dependemos de lo que pase afuera. No dependemos de lo que pase en esta sociedad, ni lo que pasa en la familia, ni lo que pasa en tu trabajo. Dependemos de la fuente de vida eterna que Cristo suministra a nuestras vidas. ¿Y cómo aprendemos a beber de esas aguas? En los problemas, en la escasez, cuando no hay nada, cuando nadie te ayuda, cuando todo el mundo te cerró la puerta y cuando nadie te quiso prestar. Ahí estaba el Señor sustentándote, proveyéndote, y vos pensaste que no ibas a aguantar, y vos pensaste que te ibas a morir y no te moriste. ¿Sabes por qué? Porque lo más seguro en este mundo no son los bancos, ni tampoco la política, ni ninguna profesión. Lo más seguro se llama Jesucristo. Nunca va a dejar de fluir agua de Él. Jamás, jamás, jamás. Cuando acudas al Señor Jesús, jamás te va a decepcionar. Nunca. Fíjate que ayer, hace 2 días, en esta casa donde estoy viviendo, en Cojute, yo no sé qué me ha pasado, quizás me ha arruinado en lugar de mejorar, ¿verdad? Porque fíjese que cuando he vivido en 9 casas, pero en cada casa ha habido 2 casas. Una grande casa que tuvimos en Usulután, alquilada, pero tenía una segunda planta y mi esposa se preocupaba porque ella estaba en el cuarto y yo llegaba como a las 2 de la mañana, porque esos eran los tiempos donde yo tenía una gran oración, ¿va? Pero siempre me ha gustado ver las estrellas. En esa época mi esposa pensó que yo me estaba volviendo loco. Me decía, mira, voy a buscar un psicólogo, le voy a decir a tu mamá, a tu papá, porque vos a las 2 de la mañana venís. ¿Y qué pasa? Pues porque yo subía a la segunda planta y veía las estrellas. Era cosa mía. Bien me acuerdo que la última casa donde viví, en Usulután, tenía una jardinera, y yo tenía una silla pequeña y ahí me sentaba y comenzaba a orar y hablaba con Dios, y veía las estrellas y dejaba que Dios hablara, pero en lo oscuro. Y hasta hace 2 días me di cuenta, hermano, que tengo quizás unos 2, 3 años de no orar así, de no orar con los cielos abiertos, ¿verdad? Y dije, voy a buscar una silla, porque
porque es necesario que vuelva a donde yo comencé. Y vi el cielo y no estaba tan cerrado, había cielo abierto. Y no le digo que me puse a orar 2 horas ahí, no. Solo le dije: Dios, como que aquí volvemos a comenzar otra vez, porque me ha ido tan bien orando hacia el cielo y viendo las estrellas. ¿Por qué hacía eso yo? Porque como siempre vivimos en las casas tan pequeñitas, y yo, por no despertar a mi esposa, yo me salía al patio y ahí comenzaba a orar. Entonces le he prometido a Dios volver a mi altar, volver ahí y volver a orar como oraba antes, porque eso lo aprendí cuando me hacía falta todo, cuando no tenía nada y cuando los problemas se ponían más difíciles. Ahí crecí mucho, en la soledad, en el silencio, en la oscuridad de la noche, viendo hacia arriba, a veces hablando, quizás hablando solo por ratos, cantando alabanza. Imagínense que a veces mi esposa salía al patio y yo con el teléfono ahí, ¿verdad?, con alabanza, y yo ahí iba cantándole a Dios. Y eso es raro, pero ¿por qué lo hago? Porque he aprendido que si yo lo hago, yo gano las batallas. ¿Cuántas batallas yo he ganado en los patios? ¿Cuántas batallas yo he ganado orando al cielo y hablando con Dios así? Señor, Dios ha sido bueno conmigo. Lo que le quiero decir es: crezca en el problema, crezca en la dificultad. La semilla de mostaza se desarrolla y crece, pero crece en medio de los terrenos más terribles, fíjese. Eso es un elemento que mucha gente no lo sabe. Si no fuera por las investigaciones de Jean-Dominique Crozat, que dijo que la semilla de mostaza se sembraba en terrenos horribles, donde no se sembrara ningún tipo de cultivo, ahí crece la semilla de mostaza. ¿Sabe? Crecemos más en tiempos de adversidad que en tiempos de bondad. Crecemos más en tiempos de escasez que en tiempos de mucha abundancia. Y crecemos más cuando hay sequía que cuando hay mucha agua. Yo agradezco a Dios porque quizás no me ha dado todo lo que yo quiero, pero gracias a que no tengo todo, y gracias a Dios que no he tenido toda la abundancia que he tenido, sé y he aprendido a pelear mis batallas en la escasez, en la necesidad, en la sequía, en los problemas, cuando tengo, cuando no tengo, cuando estoy, cuando no estoy. Pero lo más grande, que cuando yo he sentido que ya no puedo más, ahí ha estado Dios conmigo en los tiempos de escasez. Ahí he crecido más. Por lo tanto, no se meta en el tiempo, no reniegue. Si está pasando un tiempo de escasez, usted está creciendo. Deje que el problema esté en usted. Deje que el problema pueda transformar su vida. Dios está haciendo cambios en nosotros. Para terminar, una tercera cosa que nunca nos fijamos es que fíjese que queremos los resultados, queremos que el árbol sea grande y frondoso, pero hay algo, y le quiero pedir que ponga atención en esto. No se fije tanto en lo que está buscando, en lo que está anhelando, porque esto sí es algo que yo he aprendido en los últimos años. Yo ya no me fijo mucho en las situaciones afuera. Lo que yo me fijo es aquí adentro, cómo estoy con Dios. Entonces, esta parábola de la semilla de mostaza me enseña un elemento más, y es que los cambios más grandes de mi vida no vienen del exterior, vienen de adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera van haciendo los cambios. Entonces, si usted está enfrentando una dificultad grande, si usted está enfrentando algo que se le ha presentado en la vida, no se ponga a pensar tanto: Señor, este problema quítamelo, este problema quítalo de mí. No, al contrario, mejor vea hacia adentro, mírese hacia adentro y pregúntese hacia dónde van las ramas, porque Dios está tomando espacio en su vida, y llega un momento que las ramas de ese árbol toman posesión de nosotros, porque ese árbol que se está creando en nosotros es Jesucristo en nosotros.
y él está tomando espacio. Tal vez a usted le duele, tal vez a usted no le gusta, tal vez usted está disgustado porque el árbol, la semilla está creciendo, pero como él crece, él va a tomar el espacio que él quiera, no el que usted le asigne. ¿Y qué sucede? El árbol está creciendo dentro de usted y ese árbol es la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, mire, yo he aprendido que si tengo grandes obstáculos en la vida, no me tengo que fijar tanto en eso, sino que me tengo que fijar más en los cambios que Dios quiere que yo haga en mi vida. Y mire que este versículo me demuestra algo. Dios está formando en mí a Cristo. Dios está formando en mí a Cristo y está tomando espacios de mi vida que yo antes no quería darle, que yo antes no quería entregarle. Yo no le quería dar muchas áreas de mi vida, pero cuando el árbol de semilla de mostaza se reproduce en usted, usted no puede detenerlo, no lo puede parar. ¿Cuántos de ustedes han sembrado un árbol y de repente las raíces han roto la acera, han roto hasta la misma casa, muchas veces hasta levanta la acera? ¿Por qué? Porque las ramas son incontenibles. Cuando Cristo está creciendo en mí, yo no puedo controlar eso. Lo único que puedo hacer es darle espacio. Darle espacio a Dios. El problema de nosotros es que no queremos crecer. Y aquella rama va para este lado y aquella otra rama va para el otro. Y la raíz va para acá y la otra raíz para acá y profundiza. ¿Y usted qué hace? A usted le duele. A usted sufre porque usted no quiere darle espacio a Dios. Pero déjele espacio a Él, porque Él va a crecer en usted. Y cuando Él crezca en usted, Él va a ser verdad en su vida, Él va a ser firme en su vida. Y ya no va a estar tan preocupado por los problemas que usted está viviendo, sino que va a estar preocupado por las partes de su corazón, de su mente y de su vida que le tiene que entregar a Dios. Y mire este versículo, vea conmigo Gálatas 4:19. Pablo les dice a la iglesia de Galacia estas palabras, Gálatas 4:19. Ese proceso interno, hermano, hay que respetarlo y hay que dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en nosotros. Gálatas 4:19. Mire lo que dice este versículo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué está diciendo? Pablo estaba sufriendo porque a la iglesia de Galacia hasta se habían metido gentes que estaban trayendo a la iglesia en retroceso. Pablo estaba preocupado porque habían personas que estaban entorpeciendo la fe de los de Galacia. Pero ¿qué es lo que a mí me admira? Mire, cuando usted sufra porque está pasando por un proceso de vida, pregúntese si lo que está haciendo Jesús es tomando más de su vida, haciendo más forma de su rostro en usted. Y muchas veces eso duele, porque Él se va afirmando en nosotros, Él va afirmándose en mí. Y aquellas cosas que muchas veces a mí sinceramente me molestaban, ahora ya no me molestan, porque yo digo, que Dios obra en mi vida, que Dios obra en mi ser. Si no me salió este proyecto, si no me salió el otro, yo no me voy a morir. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en mí es dando forma a mi corazón, es dando forma a mi interior, es diciéndome, mira, vos no podés hacer nada si las raíces van hacia tu profundidad. Y si las raíces van porque Él tiene que extenderse en mi vida, pues entonces yo me aparto y dejo que Él sea en mi vida. Pero yo no me voy a estar poniendo a pelear con las raíces. Yo me dejo. Y yo dejo que Dios haga en mí lo que Él quiere hacer. Y a veces no me gusta, se los confieso. A veces me molesta, me enoja. Pero es que no queremos darle espacio a Dios. No queremos darle espacio al tiempo de Dios y no queremos darle espacio tampoco a ese proceso interior que Dios quiere hacer por medio de los problemas. Deje que la semilla germine.
y deje que tome el control de su ser. Y usted se va a dar cuenta de algo. El rostro de Cristo va a comenzar a formar parte más de usted, de su vida, de su ser. Y usted ya no va a ser igual. Y sabe, los problemas y las dificultades nos cambian. Y yo he aprendido eso. A puras dificultades y a puros problemas muchas veces nos toca aprender. Y aquellas cosas que no queremos dejar ahorita y aquellas cosas que no queremos renunciar, ¿sabe cómo las quita Dios de nosotros? Nos pasa por un fuego, nos pasa por un proceso y nos dice: esto ya no más, esto ya no lo hago, y esto ya no lo quiero en vos, esto ya no puede ser en tu vida. Y uno tiene que ser entendido. Si usted, hermano, como yo, está pasando por ese proceso, deje que Jesús forme raíces en usted. No se enoje, no quiera ni pretenda detenerlo. ¿Por qué? Porque usted está creciendo. Solo déle espacio a Dios, déle espacio a Jesús, déle espacio en su mente, déle espacio en su corazón. Deje que Él sea Dios de su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está acostumbrado a dominar usted y tomar sus decisiones usted. Pero de aquí en adelante es Cristo en usted. Ya no es usted en Cristo, es Cristo en usted. Y Él toma lo que Él quiere, no es lo que usted desea. Aquí hay gente que solo le da a Dios lo que ellos dicen. Ya le entregué al Señor el cigarro, ya le entregué al Señor la cerveza, ya le entregué al Señor esto. Pero Él no quiere eso. Él quiere cosas más profundas. ¿Y qué quiere? Que te murás al yo, que dejas de buscar lo propio, que dejes de buscar lo que siempre te importa a vos, que murás a lo que sos y que comences a pensar en los demás y que comences a pensar en la gente que dañás y que herís. Y de repente esas raíces van tan profundas en nosotros que aquello que yo era ya no soy, porque Cristo tomó posesión de mí. Y cuando Él crece esa semilla, de repente usted dice: ¿y cómo es posible que yo haya cambiado esto? Es bien fácil. Cuando Jesús llega a tu vida, no es lo que tú le quieres dar, es lo que Él quiere tomar de ti. Y si Él quiere tomar tus espacios, y si Él quiere tomar tu corazón, y si Él quiere tomar tu mente, y si Él quiere tomar de tu tiempo, dáselo, no pelees. Deja que Él tome el control de tu vida. Y te vas a dar cuenta que los procesos, el tiempo y los problemas dejan huella en nosotros, nos marcan y maduramos y crecemos y ya no somos iguales, hermanos. Pero ¿cómo yo veo que una persona ha cambiado? Porque ha pasado por el fuego. Vea lo que dice esta palabra del apóstol Pablo en segunda epístola a los Corintios capítulo 4. Todo colabora a que esa semilla produzca mucho fruto, pero tenemos que darnos cuenta que Él trabaja de adentro hacia afuera. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Este versículo es un versículo que cuesta muchas veces comprender, pero cuando ya pasamos por ahí, nos vamos dando cuenta de lo que Jesús está buscando en nosotros. Mire lo que dice, si quiere lea desde el 16, 4:16. Por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vos preocupado porque no podés pagar el carro, preocupado porque no podés pagar el alquiler, preocupado porque el matrimonio te esté yendo mal. Y Jesús dice: no es ahí donde estoy trabajando, es aquí, dentro de ti. Y te estoy quitando lo que te duele para que aprendas a crecer, para que aprendas a ver lo que nadie mira. No es afuera el trabajo de Dios lo más grande. Él no está trabajando esas situaciones tanto como trabajan nuestros corazones. Y no es hasta que reconocemos en nuestro corazón y renunciamos
y sacrificamos cosas, que Dios comienza a hacer obras en nuestra vida. Y te vas a dar cuenta de esto. Hay cosas en la vida que requieren renuncias y hay cosas en la vida que requieren sacrificios. ¿Por qué? Porque no se trata de que Dios te quite el problema. Se trata que por dentro tú mismo quites aquello que no le sirve a Dios, porque está tomando el espacio de Dios. Sacrifica cosas, renuncia a cosas. ¿Sabe? Cuando comencé a cambiar, hace unos 3 años, yo recuerdo eso. Mi esposa siempre me lo renegó. Me dijo, y era cierto, yo siempre pensaba en mí, solo en mí. Y conforme el tiempo fue pasando y la madurez y las cosas, a mí alguien me enseñó esto, y esto es cierto, y si lo puede hacer, practíquelo. Me dijo, mira, me dice, lo mejor para tu esposa, lo que esté en tu capacidad para tus hijos, y para mí, le digo, para vos nada. Es cierto. Y mire, desde que comencé a pensar en ellas, desde que comencé a dejar el espacio y dejar de ser yo. ¿Y sabe cómo lo hice? Por las cuestiones, de repente alguien me dio, mira, aquí está, me regalaron $300. Y le dije, pero yo iba a comprar unos trajes, a mí me hacían falta. Y yo dije, no sé si era lo que fuera que haya sido, pero Dios me dice, dáselos a tu esposa. Y se los di. No me gustó. No me gustó. Porque uno es egoísta, uno es soberbio, uno es ególatra. Uno quiere que todo funcione alrededor de uno mismo, y mi tiempo, y lo que yo quiero, y mis proyectos, y mi deseo. Eso no le importa a Jesús. Lo que le importa a Jesús es lo que está haciendo dentro de ti. Y si eso es renunciar a tu prioridad para poner a otros, eso es más grande que solamente servirte a ti mismo. Esa fue mi primera vez que yo dije, voy a hacer las cosas diferentes. Y lo he logrado. Y Dios me ha bendecido. Porque cuando comenzamos a trabajar más profundo y nos damos cuenta de nuestras cosas que tenemos en oculto y aquellas que solo Dios ve y deseamos cambiarlas, Dios nos respalda. Y aquellos anhelos y sueños se cumplen en nuestra vida. No mire hacia afuera, ve hacia adentro de usted. Revise lo que está mal. Puede ser egocéntrico, puede ser egolatría, puede ser que usted es una persona que no le importa nada en la vida. Puede ser que usted es un egoísta, un perezoso. Puede ser que usted es una persona que no tiene disciplina, voluntad, principios. Puede ser que usted es una persona que le gusta que le aplaudan. Yo no sé cuáles son tus demonios más profundos. Pero hasta que tú comienzas a dejarle a Jesús ese espacio para que Él crezca en ti, las cosas comienzan a cambiar afuera. Y te vas a dar cuenta que tus peores enemigos y tus peores problemas no se vencen afuera, se vencen adentro de nosotros. Ahí es donde Jesús está haciendo la obra. Y aunque se esté desgastando el hombre exterior, el hombre interior crece, y ese hombre interior que está en nosotros se llama Cristo. Dele espacio a Cristo, porque Él es la semilla de mostaza que crece, se desarrolla, y en Él anidan hasta pájaros. Porque de repente te vas a dar cuenta que cuando le das espacio a Jesús, Él cumple las metas, los proyectos, los sueños
y los milagros que estamos anhelando. Por lo tanto, no se meta. Deje que el tiempo haga la obra. Deje que las crisis hagan su obra. Y deje que Jesús tome espacio en usted, porque la palabra de Dios tiene poder por sí sola. Y dejémoslo crecer para que no sea yo en Él, sino que Él en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.